Hola, bienvenidos a este video. Esta es una secuencia de videos de física mecánica dirigido principalmente para estudiantes universitarios. También estudiantes de secundaria podrían entender el tema si tienen algunos conceptos básicos de física. En el día de hoy vamos a hablar sobre el momento angular. Vamos a hablar primero de una teoría, una breve teoría, y después en otros videos vamos a hacer ejemplos de momento angular, sobre todo lo que tiene que ver con la conservación del momento angular y con la energía cinética rotacional. Entonces, ¿qué es el momento angular? Como lo hemos visto en videos de movimiento circular uniforme o no uniforme, una partícula que gira alrededor con respecto a un eje tiene algo que se llama momento angular. Vectorialmente hablando, ese vector que lo representamos con la L, que es el vector momento angular, es igual al producto cruz. Recordemos de geometría vectorial que ese producto cruz, con la regla de la mano derecha, sería el vector que es perpendicular a este vector y este vector. Aquí el vector es el vector posición, que está multiplicado por el escalar m llamado masa. Entonces ese es un vector que se puede ver representado acá, que es ese vector distancia multiplicado por la masa. Y ese otro vector es velocidad, que lo vemos acá. Si aplicamos la regla de la mano derecha, es decir, que si usted pone su mano acá y sus dedos estirados hacia acá, ¿sí?, y cierra la mano y ponemos este vector aquí, porque lo podemos colocar acá, y cerramos hacia acá, el pulgar suyo queda apuntando hacia acá, ¿sí?, por regla de la mano derecha. Es decir, que el vector momento angular es un vector que es perpendicular a este cuerpo que rota con respecto a este punto que es acá, ¿sí? Por el momento los cuerpos los vamos a poner a rotar con respecto a su centro de masa, ¿sí? Ya después vamos a ver un teorema que nos puede garantizar que yo lo puedo colocar en cualquier eje. Pero bueno, por el momento SO, ese centro de masa, y ese cuerpo está girando. Por el momento solamente me interesa una pequeña parte del cuerpo, es decir, este M. Ya después vamos a mirar cómo funciona para los demás. Entonces aquí también vemos una W, lo coloqué acá porque el dibujo no se ve muy bien. Esta W también es la velocidad angular. Recordemos de que cuando vimos movimiento circular uniforme, la velocidad angular sería perpendicular a la velocidad de la partícula y el radio. Es decir, que el vector velocidad angular es muy parecido al vector momento angular. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el momento angular cuenta la masa, porque son los mismos dos vectores, vector posición, vector velocidad, y ese producto cruz. La única diferencia es que el momento angular es un vector que está multiplicado por el escalar masa, pues por ese vector de acá, mr. ¿Listo? Aquí también tenemos el vector W. Obviamente esperamos de que L sea mayor que W, suponiendo de que la masa sea mayor que 1. Si es menor que 1, pues sería menor. Pero los dos vectores son paralelos, están contenidos en el vector normal al plano que contiene al cuerpo. Como la trayectoria es perpendicular a la velocidad, esa trayectoria perpendicular a esta velocidad, entonces podríamos decir esta fórmula de acá. Recordemos de que el producto cruz, como se calcula, sería la magnitud de ese vector multiplicado por la magnitud de este vector por seno del ángulo que ellos forman. Obviamente aquí ya estamos hablando de la magnitud del vector, no del vector como tal. Y ojo que hay que tener cuidado de que eso solamente funciona cuando eso es perpendicular. Porque, por ejemplo, si yo bajo mi punto de rotación, porque yo lo puedo colocar en cualquier parte, si yo quiero contar el punto de momento angular con respecto a ese punto, y calculo esto, muy seguramente ya los dos no tienen un ángulo de 90 grados. Rara vez va a haber un ejercicio así en la universidad. Por lo general siempre los ejercicios son relativamente fáciles, bueno, nos van a colocar acá de 90 grados, ¿sí? Pues para los estudiantes de la Universidad de Antioquia o la Universidad Nacional nunca he visto, pues solamente lo vi una vez y eso fue para un estudiante de puras, pero para los de ingeniería, que es principalmente que se ha dirigido ese video, nunca he visto que lo coloquen por acá. En los módulos obviamente van a hablar sobre eso, ¿cierto? Como para que usted tenga claro lo que está pasando allí. Pero por lo general siempre lo vamos a colocar con respecto al centro de masa y en el mismo plano, para poder hacer esto que estamos haciendo acá. Entonces me va a quedar, hablando acá de magnitud, me va a quedar mr punto por la magnitud de la velocidad punto seno de 90. Pero seno de 90 es 1. ¿Listo? Entonces me va a quedar mr por v. Ahora, recordemos que la velocidad, que en este caso es una velocidad tangencial, por eso es que ese tema depende mucho del tema de movimiento circular. Usted debe dominar el movimiento circular. Recordemos de que la velocidad angular está relacionada con la velocidad.
esa velocidad tangencial. Recordemos de que la velocidad tangencial es la velocidad angular multiplicada por el radio. Entonces si hacemos el cambio acá, esta velocidad que sea igual al radio por W, entonces quedaría radio por radio, radio al cuadrado, porque recordemos que aquí ya estamos hablando de magnitudes, no de producto cruz. Entonces me quedaría la masa multiplicada por el radio al cuadrado multiplicado por la velocidad angular. Lo interesante del cuento es que si eso es un cuerpo rígido, todas las partículas, sin importar a la distancia que se encuentren con respecto al centro de masa, todas esas partículas tienen la misma velocidad angular. Por lo tanto, eso que está acá es una constante. Ahora, si yo quiero calcular el momento angular de todo el cuerpo, me tocaría aplicar una sumatoria de eso, porque eso sí está variando, ¿sí? El radio varía. Además, principalmente la variable aquí es el radio, no tanto la masita. Pero como el cuerpo tiene infinitas masitas, entonces esto que está acá es lo que llamamos en física momento de inercia, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Como una integral de r al cuadrado, y esa masa, como son infinitas, es una pequeña masa, eso sería un dm. Para los ejercicios que vamos a ver más adelante, muy seguramente ese dm lo vamos a sacar con lo de la densidad, ¿sí? Recordemos de que la densidad es igual a la masa sobre volumen, entonces la densidad también es igual a un diferencial de masa sobre un diferencial de volumen. Entonces donde me quedaría que la densidad por el diferencial de volumen es igual al diferencial de masa. Ahí lo podemos despejar, teniendo en cuenta que la densidad es constante, saldría y podríamos aplicar fácilmente la integral. También he visto de que los estudiantes de ingeniería les dejan sacar una tabla de momentos de inercia. Sería bueno que se consiguiera una, ¿sí? Hay muchos libros, por ejemplo el libro de física de Serway, hay una página interesante donde están todos los momentos de inercia, el de la esfera, el de la tabla, pues el de varios cuerpos rígidos que están ahí, para que no tenga que calcular el momento de inercia en cada ejercicio. Miremos este teorema que aparece acá, el teorema de los ejes paralelos. Como lo decía ahorita, no siempre voy a poner a rotar mi cuerpo con respecto al centro de masa. Como ya tenemos tablas para el momento de inercia con respecto al centro de masa, si en un ejercicio me dicen lo voy a poner a rotar, obviamente debe ser paralelo al otro, lo voy a poner a rotar con respecto a otro eje, supongamos por acá, miremoslo de esa manera, supongamos de que yo voy a pasar una línea paralela a esta, debe ser paralelo obviamente, es decir que ya mi cuerpo va a rotar así. Entonces si yo voy a poner a rotar mi cuerpo de esa manera, obviamente el momento de inercia va a cambiar, ¿sí? Es más, pensémoslo desde, y eso lo vamos a ver más adelante en otro video, por concepto de energía. Hacer rotar ese cuerpo con respecto a ese centro de masa es muy distinto a hacerlo rotar de esta manera. Es más, entre más me aleje, mayor energía voy a necesitar, ¿sí? Pero ojo que esos dos ejes deben ser paralelos. Entonces, entre los dos debe haber una distancia llamada una distancia A. Entre esas dos debe haber una distancia A, ¿sí? Entonces, si conozco la distancia entre los dos y conozco la masa del cuerpo, entonces yo puedo calcular ya nuevamente el momento de inercia. No tengo que ponerme otra vez a calcular esa integral. Es decir, si yo tengo una tabla de momentos de inercia y me cambian el eje de rotación, no tengo que aplicar integrales para nada para calcular la inercia, porque eso ya me lo sé por tabla. La masa del cuerpo, muy seguramente el ejercicio me la da, y la distancia también. Entonces simplemente el nuevo momento de inercia sería el momento de inercia con respecto a su centro de masa más la masa multiplicada por la nueva distancia. ¿Cómo calculamos radios de giros? Entonces, el momento de inercia sabemos de que es la integral de r al cuadrado por un delta de masa, pero también lo podemos pensar de que ese momento de inercia es igual a toda la masa concentrada en un punto. Es decir, pensémoslo de la siguiente manera: el cuerpo de ahorita, tenemos ese punto de rotación y tenemos esta masa que está acá. Pues es una masa muy fea, pero bueno, es una masa. Supongamos de que toda esa masa la concentro en un punto, supongamos de que ese es un punto y que ese punto gira alrededor de este. Bueno, quedó muy feo pues, pero supongamos de que es un círculo perfecto, entonces gira alrededor de ese punto. Esta distancia de aquí a acá, suponiendo que eso sea un círculo, no lo es, pero suponiendo que es un círculo, esto de acá es el radio, ese radio es K. Entonces el momento de inercia que sería igual a la masa, suponiendo que sea una partícula, a la masa por radio al cuadrado, como se vio por acá, masa por radio al cuadrado. Entonces, porque recordemos de que el momento de inercia solamente es esto de acá, es este pedacito de acá nomás, eso es lo que consideramos momento de inercia, no el W, porque el W es constante, sería masa por radio al cuadrado, entonces ese radio sería K. Entonces despejamos K, ¿cómo? Paso la masa a dividir y saco raíz cuadrada, entonces me quedaría que el radio de giro sería la raíz cuadrada
del momento de inercia dividido por su masa. Requiere clases en la ciudad de Medellín de matemáticas y física, nos puede llamar al 312-236-9828. En la ciudad de Barrancabermeja al 310-492-2056.